Un amigo mío me llamó hace poco de Estados Unidos. Bueno, me llamó y yo no sabía que él estaba en Estados Unidos y me dice, yo digo, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en Estados Unidos. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, me vine para acá, porque yo hace rato lo había dejado de ver. Y yo le dije, ¿y por qué te fuiste? Me dice, no, me aburrí de Colombia y me vine para acá. ¿Y por dónde te fuiste? ¿Te dieron la visa? Porque él no era, digamos, no era fácil de que le dieran la visa. Y se fue por el hueco, me dijo, no, me vine por el hueco. ¿Por dónde? Me dice, se fue por el tapón del Darién, que es una selva inhóspita que limita con Panamá, Colombia y Panamá. Y yo le dije, cuéntame un poco cómo es el tema. Y me dice, no, es impresionante, es bastante traumático. Le pagó a unos tipos, a unos coyotes, para que se lo llevaran, para que lo hicieran pasar. Y me dice que madres embarazadas caen a los ríos y nadie les importa un carajo, porque se caen por faldones y se van a los ríos, se ahogan. Tienen que pasar por lazos, por columpios de lazos, y la gente, si va muy fatigada y se cansa y se cae, eh, se va a los abismos y nadie lo va a rescatar. Miles de personas pasan todos los días por allí y montones de gente, cientos de personas mueren en el intento. Lo mismo por México, ahí en toda esa frontera de México, por el Río Grande pasan muchísimas, miles y miles de personas todos los días que buscan irse a los Estados Unidos a buscar un sueño, a cambiar su vida. Y yo me ponía a pensar, qué increíble esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Durante toda la historia, unos se quieren ir para allá, otros se quieren volver para acá, pero sobre todo, todos se quieren ir para allá. Cuando uno va a ciertas partes de Estados Unidos, uno se da cuenta que uno no sabe si son mexicanos, si uno está en México o si uno está en Estados Unidos. Porque uno no encuentra a nadie más, uno no encuentra colombianos, no encuentra peruanos, uno no encuentra a nadie más, no encuentra, por supuesto, ningún norteamericano, todos son mexicanos. Por la frontera de México pasan millones de personas y hay millones de personas en Estados Unidos que se han ido por la frontera, ilegales, a vivir a Estados Unidos. Y es una lucha impresionante de las personas tratándose de ir, y yo a veces pienso, los seres humanos de verdad somos bien complicados y bien estúpidos incluso, porque yo digo, ¿y qué pasaría si en lugar de hacer un muro como Trump propuso en su primer mandato para que nadie se pasara? Ustedes se imaginan un muro enorme de miles de kilómetros seguramente para hacer que las personas no se pasen. Se van a pasar, van a buscar el hueco. Y yo pensaba, ¿y qué pasaría si estos líderes pensaran de una manera radicalmente diferente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dejáramos de pensar en las fronteras? ¿No les parece una estupidez las fronteras? Es una estupidez las fronteras. Las fronteras son una estupidez. Cada vez que yo veo el mundo hoy en día y que vemos el avance de la IA y la internet y la globalización y la migración de un lado hacia otro y el transporte aéreo y la movilidad social tan impresionante y la forma como nos comunicamos hoy con todas partes del mundo, nos damos cuenta que cada vez somos más estúpidos cuando tenemos fronteras. ¿Qué pasaría si quitáramos las fronteras? ¿Qué pasaría si esa lucha de México y los Estados Unidos, los mexicanos tratando de que sus ciudadanos no se vayan para Estados Unidos y los Estados Unidos tratando de que los mexicanos no se les metan? ¿Qué pasaría si quitan la frontera? ¿Qué pasaría si quitan la frontera y mejor los mexicanos se vuelven norteamericanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si finalmente la mitad de su población ya se ha ido para allá? ¿Qué pasaría si quitamos la frontera y mejor nos valemos de la civilización avanzada que tienen los norteamericanos, de sus instituciones, de su justicia, de sus leyes?
de su sistema democrático probado, de su mucho más baja corrupción, de su educación. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos el impacto en México de las universidades americanas, pero que también hagan progresar el país? ¿Me entienden? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si quitan la frontera? Para que la pobreza también evolucione, para que la cultura... Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que las personas pasan de un país a otro, tienen que cambiar su actitud, sus valores y hasta su ritmo de vida. Tienen que dejar la pereza a un lado, porque esa cultura les enseña a trabajar más, a moverse más, a mover más la colita. ¿Qué pasaría si quitáramos las fronteras? ¿Qué pasaría si fuéramos ciudadanos del mundo? Si no tuviéramos que sacar visa para ninguna parte del mundo. ¿Qué pasaría si eligiéramos, por ejemplo, un solo presidente elegido por todo el mundo, con elecciones normales y que un solo presidente y con cortes de justicia donde se apliquen los sistemas más evolucionados del mundo, no esos sistemas miserables nuestros, esa mediocridad de justicia? Ustedes no se imaginan la mediocridad de la justicia que tiene Colombia. Tiene un grado de impunidad de más del 95%. Son mediocres en general los jueces y los magistrados y en general todo el sistema está hecho para ser mediocre. Más del 95% de todos los delitos quedan sin juzgar. ¿Qué pasaría si copiáramos el modelo de justicia, los modelos de justicia más probados del mundo y los aplicáramos en todo el mundo, sin excepción, sin concesiones? Y que las leyes más importantes, como el derecho a ser feliz y el derecho a ser libre, se adoptaran por todos los países, que se adoptaran lo mejor que ha aprendido Norteamérica, lo mejor que ha aprendido Francia, lo mejor que ha aprendido Inglaterra, lo mejor que ha aprendido Italia, lo mejor que ha aprendido Dinamarca, y lo adoptáramos para que el mundo lo disfrutara. Ustedes se imaginan donde hubiese una unión de todo el mundo, donde África hiciera parte de nosotros, donde los niños no murieran de hambre. ¿Por qué tienen que morir los niños de hambre? ¿Por qué tienen que morir los niños de hambre si en todas partes del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, incluso en nuestros propios países pobres, se bota la leche, se bota los alimentos, se botan por montones y por miles y millones de toneladas, se arrojan a los vertederos porque es una ley del mercado hacerlo? ¿Qué pasaría si África hiciera parte de nosotros también? Si Latinoamérica hiciera toda parte de nosotros. ¿Qué pasaría si estuviera absolutamente prohibido implantar sistemas comunistas en el mundo, por ejemplo? ¿Qué pasaría si estuviera prohibido absolutamente quitarle la libertad a algún pueblo? Si estuviera prohibido absolutamente declararle la guerra a un pueblo. Ahora ya no le podríamos declarar la guerra a nadie. ¿Saben por qué? Porque todos seríamos uno solo. Rusia no le hubiera declarado la guerra a Ucrania, porque Ucrania sería de Rusia y Rusia sería nuestra. Israel no le declararía la guerra a Hamás ni a los palestinos, pero Hamás no atacaría a Israel, ni Palestina atacaría a Israel. ¿Por qué? Porque Israel sería de Palestina y Palestina sería de Israel, pero Israel sería de los Estados Unidos y de Argentina y de Colombia y de México, o sea, del género humano. Y estarían sometidas a las leyes y a la justicia y a las armas también. Y todo aquel que no cumpla con eso tiene que pagar. Pero eso ayudaría a equilibrar el mundo. Estoy seguro que eso ayudaría a equilibrar el mundo, porque a nadie se le ocurriría soltar una guerra nuclear. A nadie se le ocurriría apretar un botón
porque si aprieta el botón atenta contra toda la humanidad y lo exterminarían inmediatamente. Nadie estaría tentado a oprimir el botón. Pero ¿saben una cosa? Viajaríamos por todo el mundo sin las pinches visas, sin tanto trámite, sin tanto control, sin tanta desconfianza, y tendríamos responsabilidades ante todos y abrazaríamos, ¿por qué no?, una sola lengua, reconociendo las lenguas también de todo el mundo, pero habría mucho más fraternidad, habría mucho más amor en el mundo, y el mundo estaría menos a la puerta del peligro y del exterminio. Y no nos darían ya regalos. Los Estados Unidos no le darían regalos a Latinoamérica, ni los presidentes andarían con la mano estirada en el mundo pidiendo limosna para sus países. No habría necesidad de eso. ¿Saben por qué? Porque el hambre de Bolivia y el hambre de Colombia y el hambre de Argentina sería el hambre del mundo, y tendrían que solucionarla entre todos, tendríamos entre todos que solucionarla, y la riqueza del mundo sería la riqueza del mundo, no sería la riqueza de un país, sería la riqueza de todos. Tendrían que compartirse, pero ¿saben qué sería lo más lindo? Que ningún dictador ladrón como el de Cuba se hubiera podido robar, ningún dictador ladrón como Fidel Castro se hubiera podido robar y convertir en su propia finca una isla como fue Cuba. ¿Saben por qué? Porque eso atentaría contra el mundo, porque eso atentaría contra el género humano. Todo aquel que amenazara la libertad tendría que ser detenido, tendría que ser reprendido, tendría que aplicársele la justicia. Cuba sería libre si Cuba fuera nuestra, pero como Cuba es ajena, porque ese maldito invento de la soberanía es un invento estúpido que deberíamos cambiarle. La soberanía tendría que ser la soberanía de la tierra para ser ciudadanos del mundo, porque el oxígeno es de todos, el sol es de todos, el amor es de todos. Los recursos naturales no son de Argentina, son de nosotros porque son de la tierra, y el petróleo que tiene Colombia y el oro y las esmeraldas no son de Colombia, también son de Argentina, porque son de la tierra y Argentina hace parte de la tierra. Pero el petróleo de Venezuela no es de Venezuela, es de todos, porque es de nuestra tierra, y así no habrían indios, no habrían indígenas segregados con una lucha eternamente donde ellos reclaman su tierra, la tierra en que le han quitado. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos no vivían en el sistema que tenemos hoy en día, parece que vivían así un poco, eran como dueños de todo. Por supuesto que tendríamos libertad, y la libertad implica que hubiese propiedad privada, obvio, porque sería ilimitada la propiedad privada, y tendríamos el derecho a ser ultra ricos de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestros logros y de acuerdo a nuestras habilidades. Pero ¿saben una cosa? Ya Venezuela hace rato estaría liberada. ¿Saben por qué no pueden liberar a Venezuela de los delincuentes que se la tomaron? Porque hay soberanía, porque existe una norma chimba que dice que tenemos que respetar la soberanía de los países. Y entonces para nosotros Venezuela es ajena. Fíjense que este dictador se acaba de robar las elecciones y está a 3 días de posesionarse. Y se va a posesionar seguramente. Y se va a quedar hasta que se muera, masacrando sus ciudadanos, ultrajando su soberanía, violando la libertad de las personas, empobreciéndolos cada vez más y agarrando la riqueza más grande del mundo en petróleo para una familia de ladrones que se ha tomado el Estado. Si fuéramos un solo país, si no existiera la famosa soberanía, ese gobierno del mundo, esos principios que rigen el mundo hace mucho rato hubieran agarrado ese dictadorzuelo y lo hubieran encarcelado.
con todo su séquito de ladrones. Y lo mismo hubieran hecho con Venezuela. Y lo mismo hubieran hecho con Rusia también, con el dictador ruso y con todos los dictadores del mundo que masacran la libertad de los pueblos. ¿Saben por qué? Porque creo que esa va a ser la siguiente evolución. Creo que la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el descubrir que podríamos seguramente vivir en otros planetas, nos va a hacer ver cada vez más estúpido las fronteras, la soberanía, el poco de finquitas en lo cual hemos dividido el mundo. Yo estaría mucho más de acuerdo en que fuéramos un solo país, respetando las culturas de todo el mundo, pero un solo país donde todos fuéramos responsables de todos, donde no hubiera un pedacito del mundo donde los niños no sufran y en el resto del mundo los niños se mueren de hambre, donde no hubiera un solo pedazo del mundo donde a la mujer se le respete, pero en otros países a la mujer no se le respeta. Yo creo que ese sería un consenso. El mundo ya tiene un consenso clarísimo sobre la libertad, sobre la propiedad privada, sobre la justicia, sobre montones de principios de autogobernarse y de soluciones para vivir en sociedad. Y yo creo que yo estaría dispuesto a vivir en un mundo donde a mí no me, yo me uniría con Ecuador, con Bolivia, con Chile, con Argentina. Yo derribaría las fronteras con Perú y me haría hermano de Venezuela y de Panamá, y todas las fronteras las quitaría. ¿Sabían que eso lo soñó Bolívar? Eso lo soñó Bolívar cuando libertó Bolívar a Latinoamérica. Eso lo soñó Bolívar. Él le parecía una estupidez que se llamara Perú y que Perú tuviera fronteras y que Ecuador tuviera policías ahí permitiendo que no pasaran. Bolívar quería que América Latina fuera una sola región, hermandad, con una sola lengua. Pero Bolívar se quedó corto allí. Yo creo que también tenemos que ser parte de los Estados Unidos. Yo me regalaría a Estados Unidos. Yo hace rato le hubiera dicho a Estados Unidos, miren, agarren el país para que no se lo agarren los comunistas, para que estos mediocres comunistas no lo cojan. Agárrenos para que llegue Harvard, MIT, para que llegue Yale y para que llegue Princeton. Agárrenos. Traigan sus leyes y sus normas y su disciplina y su amor por el trabajo. Y ayúdenos a avanzar, porque llevamos 200 años y cada vez parece que fuéramos más mediocres que antes. Cada vez se roba más. Cada vez el Estado se endeuda más. Cada vez pareciera que hubiera más pobreza. Yo estaría más de acuerdo con lo que Bolívar pensó, de que todos fuéramos uno solo. Pero yo le añadiría otro pedazo. Quitaría la frontera con Estados Unidos para acá. En principio América Latina, toda América fuera una sola. ¿Cuál frontera con Canadá? ¿Para qué? Quiten la frontera con Canadá, la frontera con Estados Unidos y toda América es una sola comunidad. ¿Ustedes se imaginan ese sueño? Y queramos volar a Toronto y que sepamos, que sintamos a Toronto como si fuera nuestro. Que queramos volar a Washington, pero que Washington es nuestra porque hace parte de nosotros, no es ajeno, y que no nos sintiéramos extranjeros en ninguna parte. Pero eso también sería muy chiquito. Yo pensaría que también Europa se juntara, que no existieran ninguna fronteras. La Unión Europea ya se juntó. Los ingleses cometieron el gran error de independizarse de la Unión Europea y se atrasaron. Ahí están atrasándose. Pero si Europa nos conquistó a nosotros, Portugal, Inglaterra y España, nosotros hacemos parte de ellos. ¿Por qué entonces no nos unimos con ellos si ellos fueron los que nos dieron los valores? Ellos fueron los que nos enseñaron a robar, pero también nos enseñaron a pescar y nos enseñaron a bailar y a amar y a perdonar y a trabajar. Pero también nos enseñaron a explotar
Ellos fueron los que nos generaron la lengua, ellos nos generaron la matemática y nos heredaron la religión. Nosotros no teníamos la religión se la heredamos a Europa. Pero a Europa también le heredamos la agricultura y muchos de los principios de la ciencia los heredamos de los europeos. O sea que somos de los europeos. Y si somos de los europeos, deberíamos estar con los europeos. Y deberíamos estar con los norteamericanos porque somos América. Pero África también fue colonizada por los europeos. Y mucho del progreso de África y del sufrimiento de África tiene las raíces en el colonialismo europeo. O sea que Europa es responsable de lo que pasa en África. O sea que África es de Europa. ¿Me entienden? Pero China nos heredó la pólvora, pero nos heredó también montones de inventos. Y los árabes nos generaron el álgebra y nos generaron principios científicos que hasta hoy aplicamos. O sea que somos de los árabes también. Somos de los árabes también. ¿Qué pasaría si edificáramos a Mahoma, a Jesús, a Buda? Y que todos los dioses pudieran convivir sin decir que uno es falso y que el otro es real. Sin decir que el uno es tramposo y que el otro es honesto. Que abrazáramos todos los dioses, así como los romanos abrazaban los dioses de los países que conquistaban. Yo creo que un día va a llegar eso. Y ojalá pasara antes de que nosotros nos muriéramos. Que no pase dentro de 500 años. Yo sé que en unos años va a pasar eso. Al hombre le va a parecer absurdo estar dividido en países y en fronteras. Al hombre le va a parecer estúpido que hayan sectores pobres, que haya gente que se muere de hambre y que en otras partes se derrame la riqueza por todas partes. Yo creo que un principio de responsabilidad es que todos fuéramos dueños de todos, que todos fuéramos dueños de todos, porque al fin y al cabo somos habitantes de un planeta chiquitito que se llama la Tierra. Y todos tuvimos la oportunidad de vivir en este planeta. Pero ¿saben cuánto? Llevamos 4000 años o más agarrándonos entre los unos y los otros. Esparta agarrada de Atenas, de las mechas. Francia agarrada de Inglaterra. Francia agarrada de Italia y España agarrada con Francia durante cientos y cientos de años. Para después, a los 500 años, juntarse y sentarse a la misma mesa en el Parlamento Europeo a decir que es una Europa unida. Hello. Y nosotros, pero saben que nosotros los latinoamericanos tenemos una gran ventaja. Nosotros podríamos ser el ejemplo. Nosotros hablamos una sola lengua. Desde México hasta hablamos español. Ya hasta los brasileros hablan portuñol. Ellos les encanta el español. Y saben una cosa, nosotros no hemos tenido guerras entre nosotros. América Latina no nos odiamos entre nosotros. Miren que nosotros ni siquiera tenemos conflicto con los países comunistas que han perdido la libertad como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nosotros lo que aspiramos es que ellos retornen a la normalidad para que sus ciudadanos no sufran y no emigren y no se voten como se están votando ahora miserables al resto de países. América Latina podría dar un súper ejemplo de unidad. ¿Qué tal que nos uniéramos todos los latinoamericanos y que después antojáramos al resto del mundo para unirse? El mundo sería mucho más divertido. El mundo sería mucho más divertido. ¿Y saben cuándo podría pasar eso? Cuando Elon Musk nos ayude a ir a Marte. Porque cuando estemos en Marte nos vamos a dar cuenta, vamos a asomarnos hacia la Tierra y vamos a decir: pinches miserables, con todo lo que tenemos para conquistar y con tan grande planeta que hemos encontrado, con tantas posibilidades más grandes que la Tierra, ¿por qué estamos viviendo tan miserable en la Tierra? Y allí nos daríamos cuenta que tendríamos una segunda oportunidad sobre la Tierra.